a nuestros padres mediante los profetas. Pero en estos últimos días nos habló por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por medio de quien hizo el universo. Palabra de Dios. Vamos a dar paso a nuestro hermano Pastor Ismael. Gracias. Un feliz sábado y muy buenas tardes ya a cada uno de ustedes. Es un gusto verles aquí. Gusto ver también caras que hace tiempo no veía, ¿cierto? Y nos da mucha alegría que nos estén acompañando. Si hace rato nos acercaban aquí al templo, siempre están las puertas abiertas para ustedes. Siempre va a haber allí hermanos que les van a dar un apretón de manos, un abrazo. Es una iglesia muy acogedora, muy hospitalaria, así que sean todos muy, muy bienvenidos. El sábado pasado estuve en otra iglesia, sin embargo, casi no sentí la ausencia de aquí, porque casi toda la semana los veo a algunos de ustedes, o interactúo con algunos de ustedes. Por ejemplo, después del culto, el sábado pasado, allá con los hermanos de Indonesia, hubo un concierto en la iglesia de Aurora West, y allí fueron nuestros queridos hermanos, ¿cierto? Y hasta nos sentamos a comer allí juntos, así que fue de gran bendición. El domingo sí no vi a ninguno de ustedes, pero el lunes tenemos la línea de oración y los escucho allí, ¿cierto? Algunos de ustedes. El martes tenemos los grupos pequeños. Esta vez estuve en casa de hermana Aurelia con el hermano Sergio y fue de gran bendición. No saben cómo disfruto yo esos estudios allí en casa de la hermana Aurelia. Estamos estudiando el libro de Primera de Samuel. Y no solo yo, fíjense que mi hija también. Mi hija ahorita está escuchando el audio de Primera de Samuel. Se lo estoy poniendo en los caminos son casi 2 horas de camino de donde estamos hasta acá. Y ella se va escuchando Primera de Samuel. Y cuando estamos allí en los estudios y la hermana Aurelia lee Primera de Samuel, ella está allí atenta a las historias. Historias maravillosas. La palabra de Dios es una bendición, una bendición. El miércoles tuvimos reunión con los ancianos, ¿cierto? Por Zoom, entonces también los vi a algunos de ustedes allí. El jueves creo que no vi a ninguno, pero el viernes nuevamente, el día de ayer, estuvimos algunos de nosotros aquí con un programa nuevo o un proyecto nuevo de grabación, ¿cierto? De temas que se piensa publicar más adelante para beneficio de ustedes y también para las personas que están fuera de la iglesia. Va a ser de gran bendición. Así que por eso casi no sentí la ausencia, porque realmente estuve en contacto con ustedes casi toda la semana o con algunos de ustedes y me siento muy bendecido por ello, muy bendecido por ello. Como dice el hermano Sergio en los anuncios, tenemos que aprovechar el 31 de octubre, ¿cierto? Hay una cita que me gusta mucho que dice que tenemos que ser dardos, flechas que hagan daño en las filas del enemigo. ¿Sí? Nuestra postura no debe ser una postura defensiva, sino de ataque, ¿cierto? Yo tenía un entrenador cuando en esos tiempos que jugaba fútbol y él nos decía que la mejor defensa es el ataque, ¿cierto? Y si tú eres proactivo, compartiendo el evangelio, ¿cierto? Si tú eres un dardo, una flecha que hace daño en las filas del enemigo, ¿y cómo se hace daño en las filas del enemigo? Llevando la palabra, porque le estás arrebatando a Satanás de sus manos a los que el Señor compró con su sangre, ¿cierto? Entonces, si eres proactivo en la obra, es la mejor defensa que puedes tener, ¿cierto? Y el 31 de octubre es una gran oportunidad, porque no vamos nosotros a tocar las puertas de las personas, que a todos nos da pena hacer eso, ¿cierto?
sino que las personas van a venir a nuestra casa a tocar nuestras puertas y ahí puedes aprovechar a compartir, ¿cierto?, la literatura junto con algún dulce, en lo posible lo más saludable que se pueda. Así que no desaprovechen esa oportunidad, va a ser de gran bendición, ¿cierto? Y en vez de este día convertirse en un día oscuro, se va a convertir en una oportunidad para compartir el Evangelio, ¿cierto? Con la ayuda del Señor. El valor de las palabras. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el valor que antes se le daba a las palabras ha disminuido en nuestros días. Yo recuerdo a mis abuelos decir que antes los tratos los cerraban simplemente con palabras. Si comprabas una propiedad, tú te comprometías a dar este dinero y no se firmaba ningún documento. La persona te creía porque era tu palabra, ¿cierto? Tu palabra valía más que cualquier documento. No tenías que firmar un montón, ¿cierto?, de papeles para que la persona te creyera que le ibas a pagar, sino que era suficiente con decir que lo ibas a hacer. La palabra era muy valorada antes. Las personas cuando decían algo hacían todo lo posible por cumplirlo, ¿cierto? Y fíjense que en un terremoto que hubo en Japón hace unos años atrás, que fue muy devastador, salió un monarca que casi no habla, solo en ocasiones muy especiales. Y cuando él salió a hablar, las personas recibieron un consuelo profundo por medio de las palabras de este emperador, porque no era común escucharlo. Valoraban las palabras de esta persona. Leí un libro hace unos años atrás, la biografía de un misionero cristiano llamado Dietrich Bonhoeffer, un alemán que le tocó vivir en los tiempos nazis. Y me llamó mucho la atención porque lo que más se recalcaba de la biografía de este hombre era que era muy cuidadoso con sus palabras. No decía nada que no fuera a cumplir. No decía nada, ¿cierto?, que estuviera fuera de su lugar. Y fíjense que la Biblia, en Proverbios 17:27, nos dice que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Y me preguntaba yo, ¿cuándo valoramos nosotros más las palabras? ¿Será cuando hay ausencia de ellas? Por lo general empezamos a valorar las cosas cuando ya no las tenemos, ¿cierto? ¿A quién le ha tocado vivir alguna vez en la calle? ¿O dormir alguna vez, pasar una noche fuera en la calle? Y ahí es allí cuando dices, qué bendición es tener un techo, una casa. ¿A quién le ha tocado sin estar ayunando, aguantar un día hambre, ¿cierto? Y es allí cuando valoras el alimento, ¿cierto? Y así sucesivamente, valoras más a la familia, tal vez cuando estás lejos de ella, tal vez cuando estás cerca de ella casi ni te preocupas que están allí, ¿no? Pero cuando estás lejos de tus familiares, como muchos de nosotros que viajamos lejos de nuestras casas, empezamos a valorarlos más cuando estamos lejos. Entonces, ¿será que valoramos más las cosas cuando no las tenemos? ¿Será entonces que si empieza a escasear la palabra de Dios, empezaremos a valorarla más? Fíjense que la palabra de Dios escaseaba en los tiempos bíblicos. Si ustedes van conmigo a 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios llegó a escasear. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1.
Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Dios escaseaba. La razón por la que la palabra de Dios escaseaba era porque quien traía los mensajes de Dios en ese tiempo era el profeta Elí. Pero lamentablemente Elí tenía 2 hijos terribles. Tan terribles eran los hijos de Elí que el pueblo comenzó a desviarse e irse por el mal camino simplemente por el ejemplo de estos 2 jóvenes que ministraban en el templo con su padre. El problema de Elí era que Elí no les llamaba la atención. De vez en cuando les decía no hagan eso, pero nunca tomó una medida seria para mostrarles a sus hijos que lo que estaban haciendo estaba rotundamente mal. Entonces, por la desobediencia de los hijos de Elí, también por la indulgencia de su padre, empezó a escasear la palabra de Dios. Y es allí cuando aparece en escena este personaje tan importante en la Biblia que se llama Samuel. Samuel. Fíjense lo que dice la Biblia acerca de Samuel allí mismo, en el versículo 19, capítulo 3, ahí mismo en ese capítulo, versículo 19, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra, ¿qué? Ninguna de sus palabras. En otras palabras, todo lo que decía Samuel se cumplía. No dejó caer Jehová ninguna de sus palabras. ¿Te imaginas vivir cerca de alguien que el Señor no deje caer ninguna de las palabras de esta persona? En otras palabras, tiene 100% de probabilidad de que lo que te dice va a ocurrir, a suceder. Tremendo tener un vecino así, ¿no? Yo me acercaría allí con frecuencia a preguntarle, ¿cierto? Cosas que quisiera saber y que van a ocurrir en el futuro. Y esa era la bendición de tener un profeta en los tiempos de antes. Que ellos podían revelar al pueblo verdades que estaban escondidas, cosas que iban a ocurrir en el futuro, que las personas no sabían que iban a ocurrir. Ellos podían adelantarse gracias a que Dios les daba estas revelaciones. Así que Samuel fue una persona sumamente estimada en su tiempo porque le tocó vivir y ministrar en un tiempo cuando la palabra de Dios escaseaba. Y lo bueno era que el Señor no dejaba caer ninguna de sus palabras. Pero no fue la única vez en la Biblia donde la palabra de Dios escaseó. Más adelante tenemos a un rey que realmente es el primer rey de Israel, Saúl, en el capítulo 28 del mismo libro de Samuel. Capítulo 28 de Primera de Samuel, versículo 6. Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová ¿qué? No le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y si ustedes se saltan allí al versículo 15, ahí mismo, dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más,
ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. En los tiempos del profeta Samuel y este personaje Saúl, el Señor dejó de hablarle al rey. El rey se había apartado del Señor, ¿cierto? Y Dios había tomado la decisión de no hablarle más. Saúl estaba muy angustiado. Le preocupaba el hecho de saber que no contaría con la instrucción de Dios ni sus consejos en ningún momento. Y quería tener a Samuel cerca de él para que pudiera escuchar la dirección de Dios. Sin embargo, Samuel no era inmortal y llegó el día en que Samuel murió. ¿Y a dónde entonces iría Saúl a consultar la palabra de Jehová? Pues bueno, en su desesperación por escuchar la palabra de Dios, fue a consultar a una bruja que se llama la bruja de Endor. Si ustedes van conmigo allí mismo, en el capítulo 1, capítulo 28, versículo 7. Primera de Samuel, pues 28, 7. Dice: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl. ¿Por qué creen que se disfrazó, hermanos? Se disfrazó para que no lo reconocieran y se disfrazó para que la adivina no se asustara, porque estaba prohibido consultar adivinas o que hubiera una adivina cerca del pueblo. Era un pecado bastante grande, ¿cierto? Así que Saúl se disfraza. Sigue diciendo: y se puso otros vestidos, versículo 8. Y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Imagínense, el mismo Saúl que había perseguido a los adivinos estaba ahora consultando a uno de ellos. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir ¿a quién? A Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Cuando la palabra de Dios escaseaba en la vida de Saúl, él decidió suplir esta necesidad, ¿cierto?, de escuchar la voz de Dios por medio de una adivina, de una bruja, ¿sí? Y lo interesante es que pide a la bruja que le traiga a Samuel, quien era el que le traía la palabra de Dios, ¿cierto?, cuando estaba vivo. Obviamente, el Samuel que apareció allí cuando la bruja hizo su trabajo no era el verdadero Samuel, porque las brujas y los profetas de Dios no están, ¿cierto?, de acuerdo. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que cuando una persona muere, simplemente está allí su cuerpo en el suelo, ¿cierto?, sin vida. Y esperamos que llegará el momento donde el Señor Jesús le va a resucitar. Pero nosotros no creemos que una persona cuando muere sube su espíritu al cielo, ¿cierto? Así que
no era Samuel. Probablemente quien estaba hablando a Saúl allí era un ángel caído, o más conocido como demonios, ¿cierto? Así que Saúl, en su desesperación y esa hambre que tenía por escuchar la palabra de Dios, termina escuchando más bien al enemigo mismo, ¿cierto? Qué interesante, ¿no? Y fíjense que la palabra de Dios nos dice que su palabra va a escasear también en los días venideros. Si ustedes van conmigo al libro de Amós, el capítulo 8 y versículo 11. Se nos dice que va a haber un hambre en unos tiempos futuros. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré ¿qué? Hambre a la tierra. Pero dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová. Y dice el versículo 12, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová. ¿Y no qué? No la hallarán. Así como ocurrió en los días de los israelitas, cuando escaseaba la palabra de Dios, en los días finales también va a escasear la palabra de Dios. ¿Y saben por qué escasea la palabra de Dios o va a escasear la palabra de Dios? Simplemente porque no se le aprecia. Cuando Dios ve que su palabra no es apreciada, Él deja de hablar. Y se entiende, ¿no? Imagínate que tú estás dándole consejos a tus hijos y tú ves que tus hijos no aprecian tus consejos. Finalmente, ¿qué decides hacer? ¿Cierto? Callar. ¿Sí? Y esperar que tal vez las consecuencias sean las que enseñen, ¿cierto? Así que cuando la palabra de Dios no es apreciada, el Señor hace que su palabra escasee. Y para entender esto, podemos ilustrarlo con la historia de Acab y Josafat, dos reyes que eran amigos y que decidieron hacer un pacto para atacar a los asirios en los tiempos bíblicos. Y Josafat fue a visitar al rey Acab y cuando estaban allí en su palacio juntos, Josafat le dijo, mira, yo estoy dispuesto a ir contigo a la guerra, traer todo mi ejército e ir a pelear con los asirios, pero sí quiero asegurarme de algo. Quiero asegurarme de que el Señor nos va a dar la victoria. Que este plan, ¿cierto?, que tú y yo tenemos, va a recibir la bendición de Dios. Entonces le dice a Acab, está bien, pues ¿y cómo le hacemos entonces? Y se llama pues, a los profetas y que ellos consulten al Señor y que el Señor sea el que nos diga si realmente nos va a ir bien. Así que Acab llamó a sus profetas, que eran un montón, ¿cierto? Y todos le prometieron a Acab y a Josafat que iban a tener la victoria. Incluso uno de ellos se puso unos cuernos de metal y dijo, así como estos cuernos tumban y derrumban, así vas a hacer tú con los asirios. Pero fíjense que Josafat no estaba convencido. Eran un montón de profetas diciendo esto, pero Josafat como que algo le decía, como que no les creo mucho. Y le dice a Acab, oye Acab, ¿no tendrás otro profeta por allí que no haya venido con ellos? ¿Cierto? Y Acab así a regañadientes, ¿no? Dice, hay un profeta allí, ¿cierto? Se llama Micaías.
pero te voy a decir la verdad, no me cae bien. ¿No me cae bien? Y le dice Josafat, ¿pero por qué? Porque Micaías siempre me profetiza cosas que a mí no me gustan. Así que Josafat, curioso de saber quién era este profeta Micaías, le manda a llamar. Y Micaías viene. Y vean las palabras de Acab para que ustedes se dejen guiar más por la palabra que por las mías. Eso está allí en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18. Y ahí en el versículo 7 es donde está lo que le dice a Acab. Dice, el rey de Israel respondió a Josafat, o sea, Acab respondió a Josafat. Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de ¿quién? De Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías. Quién sabe, lo habían mandado tal vez por allá a lavar los trastes o algo, ¿no? Para que no estuviera en la reunión. Y el rey, versículo 9, de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo, sube contra Ramot de Galá y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano al rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de una de ellos, que hables el bien. Y yo me pregunto, llamas a un profeta para que te diga las palabras de Dios, pero tú le dices lo que tiene que decir. ¿Cómo lo ven? Micaías, mira, te necesitan para que tú des el mensaje de Dios, pero vas a decir que van a ganar la guerra. No se vale así, ¿no? Estaba Micaías asustado, imagínense, todos estos profetas. Saben que el trabajo de un profeta es un trabajo muy duro, el trabajo de un profeta verdadero. Porque le toca decir cosas que no quiere decir. ¿Ustedes creen que un profeta quería meterse en problemas y tener de enemigo al rey? Para nada. Esa era la cruz que tenía que cargar el profeta. Los profetas llevaban esa carga de decir lo que nadie quería escuchar. Y ahí estaba Micaías batallando. Ahora me va a tocar decir lo que el Señor me diga, y probablemente sé lo que el Señor me va a pedir que diga, pero me está pidiendo que yo diga esto más. Y fíjense que cede por un poco de tiempo, dice el versículo 10. Y Sedequías, hijo de Kenaana, versículo 13, dice, dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Hasta ahí todo bien, ¿no? Acá bien contento. Mira, por fin, Micaías me dice algo que me gusta, ¿cierto? Pero Josafat como que no creía mucho en esto. Y sigue diciendo el versículo 15,
El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Así que Micaías cede por un poco de tiempo, ¿cierto? Y dice: bueno, no me voy a meter en problemas, todos los profetas están diciendo que van a ganar la guerra. El mensajero del rey ya me dijo el mensaje que tenía que decir. Ni modo, pues vamos a decir mentiras, ¿cierto? Y dice: ve que van a ganar. Pero como que el rey no le creía mucho. Y le dice: te conjuro que me digas la verdad. O sea, el mismo rey sabe cuál es, cierto, el mensaje. Solamente quiere escucharlo de Micaías. Y Micaías le dice: mira, la verdad es que todos los soldados van a ser dispersados como ovejas sin pastor. Y saben, hermanos, que yo realmente creo que por la razón por la que se deja de apreciar la palabra del Señor es porque tal vez el Señor no nos está diciendo lo que nos agrada, sino lo que realmente es cierto y lo que realmente necesitamos. Esto no solamente le ocurrió a los profetas. Jesús, después de hablar con sus discípulos, algunos de ellos dijeron: esta palabra es dura, ¿quién puede soportarla? Y a partir de allí nos dice Juan 6, capítulo 66, que muchos de los que seguían a Jesús, 6:66, dejaron finalmente de seguirle. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás, y ya no andaban con él. Porque al oírla, el versículo 60, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Es fácil apreciar la palabra de Dios cuando te dice lo que quieres oír, ¿cierto? Yo estoy empeñado en hacer algo que sé que es incorrecto. Y estoy esperando que Dios apruebe esta mala conducta mía. Y si llego a leer o a escuchar algo que va en contra de eso que yo quiero hacer, entonces desprecio la palabra del Señor. Y así ocurrió en la historia del pueblo durante todos los años. Dejaron de apreciar la palabra del Señor y por eso la palabra del Señor comenzó a escasear. Entonces, si invertimos la pregunta y decimos: entonces, ¿cuándo hay abundancia de la palabra de Dios? Pues la respuesta es sencilla: cuando se la aprecia. Cuando, hermanos, las personas aprecian la palabra del Señor, Él está dispuesto a hablarles y su palabra no va a escasear. Pero tienes que amar la palabra de Dios. Tienes que amar la voluntad de Dios, aunque no sea lo que te agrada, aunque no sea lo que te gusta escuchar, aunque tal vez va allí, como dice Pablo, entrar como una espada de dos filos y atravesar, ¿cierto?, hasta los tuétanos. Y es doloroso a veces escuchar algunas cosas que el Señor nos dice, porque apelan a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo.
y nos hacen reconsiderar si realmente estamos yendo por el camino correcto. Pero la mejor manera de hacer que la palabra del Señor abunde es si la apreciamos. Fíjense que Jesús dijo que éramos sus amigos si hacíamos lo que a nosotros nos gusta. ¿Es cierto eso? Así es. Eso está allí en Juan capítulo 15, versículo 14. Dice, ustedes son mis amigos. (15:14) Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Bien sencillo. ¿Quieres ser un amigo de Jesús, mi querido hermano y hermana? Amén, yo quiero, ¿cierto? Pues es bien sencilla la regla. Solo haz lo que Él te pide hacer, ¿cierto? Salió un anuncio en el periódico de que se abría una posición en una empresa muy importante. Y había una fila, pero larguísima para la entrevista a tomar esta posición. Obviamente el pago iba a ser bien remunerado. Y entre la fila había un hombre que estaba desempleado y había decidido ir ese día a la entrevista porque vio el anuncio en el periódico. Así que estaba allí en la fila, su esposa lo había animado a ir, pero el hombre estaba preocupado porque él sabía que no tenía las calificaciones para poder adquirir ese trabajo. Y se asustaba más cuando estaba escuchando a los que iban allí en la fila, ¿cierto?, hablar del currículum y todo lo que habían hecho, ¿cierto?, en su formación académica. Escuchaba unos diciendo, no, yo trabajé tantos años en esta empresa, el otro, yo he viajado a tal país. Entonces, cuando ya estaba casi para llegar, ¿cierto?, a la entrevista, estaba completamente desanimado. Entró él con otros dos, estaban las 3 sillas allí, y el dueño de la empresa era el que estaba haciendo la entrevista de trabajo. Empezó con el primero y le dijo, a ver, ¿y tú qué sabes hacer? Dice, pues mire, yo tengo una maestría, estuve trabajando 15 años en una empresa también muy importante, puedo hablar 2 idiomas, y pues la verdad tengo bastantes cartas de recomendación. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y usted qué puede hacer? No, pues yo hablo 5 idiomas, he trabajado más de 25 años haciendo este oficio, soy un experto en mi área, tengo doctorado, 5 especialidades. Ya se imaginan al de al lado, ¿no? Estaba que se moría ahí. Y le dice el jefe, ¿cierto?, el dueño de la empresa, el que tenía las especialidades y los doctorados, le dice, ¿sabe que como usted en mi empresa tengo pocos, pero tengo, ¿cierto? Y a ver, usted que está allí, ¿usted qué sabe hacer? Se queda así pensando el hombre, dice, mire, yo sé hacer caso. ¿Usted sabe hacer qué? Yo sé hacer caso. A usted es el que necesito. Le doy el trabajo, fírmeme aquí y usted tiene el trabajo. Porque tengo un montón de gente en mi empresa con títulos, doctorados y de todo, pero no me hacen caso, ¿cierto? Y así este hombre consiguió su trabajo. La obediencia, hermanos. El Señor no nos pide subir una montaña de rodillas, no nos pide doctorados, especialidades, no nos pide nada de estas cosas. Lo único que te pide es, haz lo que yo te pido que hagas. Es bien sencillo. Recuerdo que hablaba con un hermano hace unos años atrás
que era católico y se convirtió al adventismo. Y este hermano vivió mucho tiempo en los Estados Unidos y aquí en los Estados Unidos fue que conoció, ¿cierto?, el mensaje adventista. Pero él me comentaba su historia y me decía que él era un católico, pero de esos fuertes, ¿cierto? Y él dijo, miren, si el Señor me prospera aquí en los Estados Unidos, yo voy a volver allá a mi rancho, allá donde está mi iglesia católica, ¿cierto? Y voy a arreglar esa campana que lleva pero años dañada, que ni suena ya. Yo mismo me voy a subir allá arriba y voy a bajar esa campana y voy a poner al padre, al sacerdote, una campana nueva. Y así hizo. Se devolvió a México, se presentó con el sacerdote, le dijo, mire, yo le hice una promesa al Señor que si me prosperaba allá en los Estados Unidos, yo iba a venir a arreglarles esa campana. Porque desde que yo estoy chiquito, sacerdote, esa campana está dañada, yo quiero arreglársela para pagarle al Señor. Y me cuenta que este hermano empezó a subirse allá arriba. Y cuando iba como a medio camino miró para abajo y dijo, bárbaro, me voy a matar aquí. Dice que se llenó de miedo. Y dice que casi se cae arreglando esa campana, ¿cierto? De allá finalmente la arregló y todo lo demás. Luego aprendió sobre el cristianismo y dice, qué tonto era yo. El Señor no me pedía hacer nada de eso. Procesiones, caminar de rodillas, ir a visitar quién sabe cuántas iglesias, no sé dónde, visitar la Meca por lo menos una vez en la vida. Nada de estas cosas, ¿cierto? El Señor es claro con lo que quiere que hagamos y está en su palabra. Y cuando nosotros decidimos hacer caso, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad del Señor, su palabra no va a escasear. Su palabra va a ser abundante. Su palabra va a ser tu guía en todo momento. Pero tienes que apreciarla. Tienes que amar el consejo de Dios, aunque no sea agradable a tus oídos. A veces hay hermanos que nos hablan las palabras de Dios y no nos gustan. Y nos enojamos con el hermano como se enojaban con los profetas en los tiempos de antes, ¿cierto? Y decimos, este hermano. Pero si el hermano está apoyando lo que dice en la Biblia, entonces no es él quien está hablando. Es la palabra del Señor. Imagínense a un novio enviándole cartas a su novia y siempre ha utilizado el mismo mensajero, ¿cierto? Y este mensajero lleva las cartas, estuvo llevando las cartas por años. Y de repente se jubila el mensajero y llega un mensajero nuevo. Y lleva la carta, ¿cierto?, a la novia y le dice, yo no quiero esta carta porque usted no es el mensajero anterior. ¿Tendría sentido lo que ella está haciendo? No, porque lo que importa no es el mensajero, es el mensaje. Y así es con los profetas del Señor, así es con las personas que comparten con nosotros los mensajes de su palabra. No son ellos, es el mensaje que ellos portan y tenemos que aprender a apreciar, ¿cierto?, las palabras, aunque sean difíciles de digerir. Hebreos, voy a terminar ya casi. Quisiera leer un último versículo y contar una historia. Si van conmigo a Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Hebreos 2, versículos 1 al 3. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos o nos desviemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación
tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Dice el texto de Hebreos 2, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cierto? Hermano, ¿quieres ser un fiel discípulo del Señor? Atiende con diligencia a las cosas que el Señor te ha mostrado. Si el Señor te ha revelado verdades, intenta practicarlas con todo tu corazón. Y te aseguro que vas a ser un buen discípulo de Jesús. Jesús te va a llamar su amigo, porque su amigo es el que hace lo que Él quiere que hagan, ¿cierto? Y termino con una historia. En el año 1957, el rey Olán V asumió el reinado de Noruega. Él nació el 2 de julio de 1903 y murió el 17 de enero de 1991, un año después de que yo nací. Su papá era el rey Haakon VI. Y este rey del que estoy hablando, Olán V, era conocido como Folkengården, que significaba el príncipe del pueblo, porque la gente lo amaba. Era un rey que le gustaba estar cerca de la gente. No usaba cinturones de seguridad, ¿cierto? No tenía guardaespaldas, nada de esto. Andaba en un carro sencillo, viajando por todo su país, saludando a las personas, hablando con los campesinos, con los artesanos, con cualquier tipo de persona. Y la gente lo llegó a apreciar tanto que le llamaban el rey del pueblo, el Folkengården. Y todo iba bien hasta que en 1940, el 9 de abril, los alemanes invadieron Noruega. El rey no tuvo más opción que escaparse de allí, a regañadientes, porque no quería irse, quería quedarse con su pueblo. Pero los súbditos de él casi lo obligaron a zarpar en un barco e ir a Inglaterra a refugiarse. El rey amaba mucho a su gente y decidió crear allá en Inglaterra una estación de radio que pudiera alcanzar la señal hasta su país de origen, que era Noruega. Y él allí, cierto, con los micrófonos les daba mensajes de aliento a las personas que habían quedado dentro de su país. Nosotros vamos a vencer, aunque el enemigo está allá adentro en estos momentos y yo tuve que salir expulsado, manténganse fieles a lo que hemos creído. Crean que las cosas van a mejorar, yo voy a volver. Y los fieles seguidores del rey del pueblo, Olán V, escondían la radio de los alemanes y escuchaban a escondidas las palabras de su rey, arriesgándose a que fueran sorprendidos por los nazis. Y ustedes saben que la única forma en que ellos lidiaban era quitándole la vida a las personas. Pero aún así escuchaban a su rey tan apreciado que se encontraba refugiado en Inglaterra. Obviamente, entre todos los ciudadanos noruegos, hubo algunos que decidieron unirse a los nazis y desistieron de seguir llamándose súbditos del rey Olán. Pero hubo un grupo de gente que siguió escuchando las palabras del rey a distancia. Y gracias a mantenerse fieles a esas palabras, en el año 1945, cuando los nazis perdieron la batalla, la guerra, el rey Olán V volvió después de 5 años de exilio a su país natal. Si ustedes ven las fotos del recibimiento, porque todavía hay fotos de lo que ocurrió y cómo volvió el rey, fue una fiesta impresionante. Las personas que lo habían escuchado por esos 5 años en la radio
estaban ahora anhelantes de que llegara su rey que tanto habían esperado. Imagínense los que decidieron unirse a los nazis, la vergüenza que sentían cuando veían al rey venir. Sin embargo, era más la alegría que la tristeza de aquellos que habían sido infieles. Cuando el rey tocó el suelo, la gente se abalanzó sobre él para abrazarlo, tirarle flores, cantarle y felicitarle por mantenerse fiel y darle esas palabras de ánimo desde la distancia. Saben, hermanos, nuestro rey también nos está hablando todos los días. Está allá, en el cielo, Jesús, sentado a la diestra del Padre en las alturas. Y te habla por medio de su radio. Ahí la tienes contigo. Esperando que tú escuches sus palabras y te mantengas fiel a su voz. Y aunque parece que el enemigo es el que está ganando la batalla, Él te promete que al final Él obtendrá la victoria. Amén. Y si tú decides aferrarte a esas palabras del Rey y decidir ser fiel a ellas y esperarlo, aunque no puedas ver por el momento que Él va a dar la victoria, te aseguro que estarás cantando junto con aquellos que hayan también creído alabanzas y dándole gloria a Dios, porque Él al final va a vencer. Hermanos, quisiera terminar diciéndoles que no podemos dejar que la palabra de Dios escasee. Alberguémosla en el corazón, apreciémosla, escuchémosla, no perdamos una sola oportunidad de no escucharla. Reúnanse, hay grupos pequeños, hay líneas de oración, está la iglesia, sus propias casas, el culto con su familia. No pierdan una sola oportunidad de estar en sintonía con las palabras del Rey. Dios les bendiga.